tiempo después, Pancho nuevamente habitaba en su rancho. Ya estaba reconstruido. 3 meses habían pasado desde que inició su cacería contra el nahual. Después de haber librado esa segunda batalla con aquella bestia que le había quitado todo, no tenía muchos deseos de seguir viviendo, pero tampoco podía quitarse la vida. Era un hombre fuerte, curtido por el trabajo rudo del campo. Era cuestión de tiempo para reponerse de sus pérdidas, con el oro que le habían dado los colonos. Después de que sanaron sus heridas, compró ganado y restauró su rancho, continuando una nueva vida. Si se le había dado otra oportunidad sería por algo, y debía aprovechar la voluntad de Dios. La vida siguió su curso, y Pancho poco a poco se recuperaba de su tragedia. Nunca se imaginó que su vida tendría cambios insospechados para él. Al principio solamente empezó a tener sueños extraños. Eran tan escalofriantes que se tornaron en pesadillas. En ellas se veía luchando contra un hombre lobo que despiadadamente lo destrozaba. Después, cuando se quedaba tendido sin vida, se transformaba en una bestia igual que la que le había quitado la vida. Entonces despertaba sudoroso, agitado con el corazón palpitándole al mil. Se imaginaba que sus pesadillas eran por lo que le había sucedido meses antes. Se le había quedado grabado en su inconsciente y pensó que solo era eso, pesadillas macabras. Hasta que una noche de luna llena despertó abrumado y miró la luna llena a través de su ventana. Se sentía poderosamente atraído por ella, como un imán atrae el metal. Luego vio que sus pies y manos crecían considerablemente, hasta convertirse en garras con filosas uñas, capaces de cercenar cualquier garganta. De repente perdió la noción del tiempo y también la lucidez. Su mente era irracional. Ahora solo seguía sus instintos de un animal. Con la poca lucidez que le quedaba trató de gritar qué le estaba pasando, pero de su garganta solo brotó un poderoso aullido. Su olfato y su visión ahora estaban mucho más desarrollados que la de cualquier humano, y su fuerza era descomunal. Con un hambre voraz, solo pensaba en saciarla, y se fue corriendo hacia el monte en busca de alguna presa. Por la mañana despertó en su corral, abajo de un frondoso árbol. La poca ropa que traía estaba totalmente manchada de sangre, y no entendía lo que había sucedido, porque no recordaba nada. Solamente recordaba que había visto el reflejo de la luna por su ventana. Todo era muy extraño para él. Entonces recordó a sus animalitos y se dirigió a sus corrales para ver si estaban bien, pensando que la sangre que traía impregnada en sus ropas pertenecía a alguno de ellos. Pero no, en sus corrales no le faltaba ninguno de sus animales. Y si era así, entonces ¿a dónde había ido en la noche? ¿Y por qué traía tanta sangre en sus ropas desgarradas? No sabía qué fue lo que pasó en la noche, porque no recordaba nada, y empezó a atar cabos cuando recordó que había sido mordido por aquella bestia, que no era un nahual, era un legendario hombre lobo, y ahora estaba infectado por su maldición, al haberse contagiado por su sangre, al haber sido mordido por él. De solo pensarlo le causaba un miedo atroz. No concebía ser una bestia irracional como esa que solo pensaba en matar. Pancho era noble y no quería hacerle daño a nadie. A su mente llegaban mil cosas, preguntas sin respuestas, y solo pensaba en cómo quitarse esa maldición. Algún brebaje o pócima debía existir que pudiera sacarle esa bestia de su cuerpo. Lo único que se le ocurrió fue ir con los aldeanos. Ellos sabían que aquella bestia lo había hecho y que marcó su vida para siempre. Tal vez ellos pudieran hacer algo por él, o al menos indicarle qué camino seguir. Solamente debía esperar a que pasara el ciclo lunar para no hacer daño a nadie al convertirse en licántropo. Las noches siguientes de luna llena, él mismo se encadenaba y escondía la llave, esperando que al convertirse en bestia no recordara dónde la había dejado, para no liberarse de sus cadenas. Así lo hizo durante 7 noches, hasta que estuvo seguro de que había pasado el ciclo lunar. Entonces lo hizo como aquel día que persiguió por primera vez a la bestia. Ensilló su caballo, tomó el Winchester y se fue con rumbo hacia la aldea, donde posiblemente le darían respuestas a sus preguntas. 5 días duró su travesía, cabalgando día y noche. Solo descansaba lo necesario, en lo que bebía y comía su caballo, y él también aprovechaba para comerse un taco, descansando un par de horas, hasta que a lo lejos divisó las humildes chozas de los aldeanos.
Cuando lo vieron llegar al momento lo reconocieron y le dieron la bienvenida. Suponiendo que venía de muy lejos, le ofrecieron café y comida. Él se las aceptó porque realmente estaba hambriento. Su viaje había sido extenuante. Por el momento no les dijo nada. Esperaba que ellos comentaran algo sobre cómo eliminar la maldición de la sangre, pero nadie comentó nada. Los días pasaban y nuevamente se acercaba el tiempo para que apareciera la luna llena y con ella la bestia que llevaba dentro de su cuerpo. Entonces pensó en decirles a lo que realmente había ido. Solo esperaba que no pensaran que iba a atacarlos al traer un ente carnicero dentro de su cuerpo. Esperó la noche para que todos estuvieran reunidos y sin rodeos les dijo que con la anterior luna llena se había transformado en un hombre lobo. Las mordidas recibidas de la bestia que derrotara aquel día le habían transmitido el poder de convertirse en uno de ellos. Pero no era un nahual, era un hombre lobo, un ser mucho más poderoso que cualquier nahual. Por eso había ido hasta ellos, para ver si alguien sabía o conocía de algún antídoto o pócima que pudiera erradicar la bestia que llevaba por dentro. No quería ese poder, solamente quería ser un humano normal, para no causarle daño a nadie. Todos estaban sorprendidos y un tanto asustados por lo que Pancho les había confesado. Temerosos empezaron a murmurar entre ellos. Su miedo era el tener a una bestia sanguinaria, que su instinto solamente era matar para alimentarse de carne, y se imaginaban que en cualquier momento se podría transformar y alimentarse de ellos. El patriarca alzó la voz para tranquilizarlos, diciéndoles que Pancho no era malo, porque ya una vez lo había librado de un ser casi inmortal, y por haber arriesgado su vida, esa bestia lo había contagiado, y lo que menos pudieran hacer por él era tratar de ayudarlo para encontrar algo que pudiera contrarrestar esa terrible maldición. Las palabras de quien era el jefe de aquella comunidad tranquilizaron a la muchedumbre y estuvieron de acuerdo con él, porque Pancho, aunque se había enfrentado al ser solo por venganza, los libró de que esa bestia siguiera matando a sus ovejas. Ya eran las 11 de la noche cuando terminó la reunión y todos los parroquianos se dispusieron a descansar. Sin embargo, Pancho no podía conciliar el sueño. Sus pensamientos y la preocupación no dejaban dormir, pensando en qué sería de su vida si no encontraban algún remedio para su mal y cargar toda su vida con esa maldición. De repente el rechinido de la puerta al abrirse lo sacó de sus pensamientos y vio una sombra deslizarse lentamente hacia él. Entonces con un rápido movimiento saltó de la cama cayendo sobre aquella sombra que entraba misteriosamente. Al caer encima de ella, tomó la pequeña lámpara de petróleo y la acercó a su rostro para ver quién era. Con la luz vio la figura de una mujer de algunos 25 años, diciéndole que no le hiciera daño. Solamente quería estar con él para que la protegiera, porque tenía miedo. También le dijo su nombre. Se llamaba Dorotea, y desde la otra vez que lo vio le había gustado. Miró en él a un hombre bueno, pero no le dijo nada porque apenas había perdido a su esposa. Pancho le contestó que no debía estar ahí. Pronto llegaría la luna llena y se transformaría en un ser abominable, y por sus instintos bestiales, al convertirse en un hombre lobo, lo más seguro sería que no la iba a reconocer y podía destrozarla. Ella puso su dedo índice en sus labios para callarlo. Luego le dijo que no le importaba y lo besó apasionadamente. Desde esa noche fue su mujer y empezó a quedarse con él. Los días pasaron y no encontraban nada que pudiera erradicar la bestia del cuerpo de Pancho. Se acercaba el ciclo lunar y los aldeanos se veían temerosos. Pancho se daba cuenta de su temor porque le rehuían. Entonces les dijo que estuvieran tranquilos, porque llegado el momento, Dorotea lo iba a encadenar fuertemente a una columna, de la cual sería casi imposible librarse de ella. Así lo había hecho la primera vez que se convirtió en animal. Llegó el día tan temido por todos, incluso hasta por Pancho. No quería hacer ningún daño a esa gente que lo había recibido, a pesar de saber quién era. Entonces Pancho le dio a su mujer una gruesa cadena con un candado muy resistente para que lo atara por las noches. De esa manera tendría que hacerlo todas las noches, hasta que la luna desapareciera del cielo. Ella tendría que irse con sus padres y por la mañana regresar para liberarlo, y por ningún motivo acercarse a su casa mientras hubiese luna llena. De ese modo fue durante un par de noches. Todos escuchaban aterradores aullidos y rugidos que Pancho emitía al llevarse a cabo su transformación. Los ruidos que hacía eran exasperantes al tratar de librarse de aquellas potentes cadenas sin llegar a lograrlo. Nadie se acercaba ni siquiera a una distancia de 100 metros.
Todos tenían pavor y se encerraban en sus casas atrancando bien su puerta por dentro. Por la mañana llegaba Dorotea para liberarlo, hasta que la tercera noche, cuando Pancho ya estaba encadenado, de pronto se escuchó un aullido por entre las casas. Todos pensaron que Pancho se había soltado de sus ataduras y rezaban porque no se fuera a comer a ninguno de ellos. De repente, la puerta donde vivía Dorotea con sus padres salió volando hecha añicos. Ella, pensando que aquel ser que había entrado intempestivamente era Pancho, le imploraba que no les hiciera daño porque ella lo amaba, intentando que la reconociera. Pero la bestia, haciendo caso omiso, después de lanzar un rugido, se abalanzó sobre ella. Su padre le dio un balazo, el cual le hizo el mínimo daño porque no era bala de plata. La bestia tomó al padre de Dorotea y en unos cuantos segundos lo destrozó, pero ese momento fue aprovechado por la chica y salió corriendo antes de que la tomara entre sus garras. No paró hasta llegar presurosa a la casa de Pancho. Al abrir la puerta vio que aún seguía encadenado, convertido en un hombre lobo. Entonces pensó que si no era él, ¿quién diablos había matado a su padre? Los pensamientos fueron cortados de tajo cuando unos rugidos se escucharon a sus espaldas. Era el licántropo que había ido tras ella. Aún traía sus garras y fauces impregnadas de la sangre de su padre, y con terror creyó que era la siguiente en morir. Pancho, cuando vio al licántropo, utilizó todo su poder. Sus músculos se tensaron al máximo cuando trataba de romper sus ataduras. Al ver a su mujer en peligro, sentía que una fuerza descomunal llegaba a su cuerpo y sus cadenas cayeron al piso hechas pedazos. Antes de que aquel ser tocara a la muchacha, de un increíble salto cayó sobre él, enfrascándose en una lucha a muerte, sin pedir ni dar cuartel. Solo sobreviviría el más fuerte. Dorotea, en un rincón agazapada, miraba la terrible batalla. Nunca imaginó ver algo así. Golpes, zarpazos y mordidas se escuchaban entre rugidos. Ella nada más le rogaba a Dios que Pancho fuera el vencedor, hasta que uno de los dos cayó con su garganta cercenada. Pero no sabía quién había sido el vencedor. Los dos eran iguales. Entonces la bestia, que había quedado de pie, la miró fijamente por unos segundos. Sus ojos eran rojos, como el fuego. Luego lentamente se fue transformando hasta tomar la figura de Pancho. Ella rápidamente se levantó y lo abrazó. También estaba herido, pero sus heridas sanarían rápidamente, gracias a la sangre regenerativa que los hombres lobo tienen. Salieron para ver qué tantos destrozos había ocasionado esa bestia. Con tristeza vieron que estaban algunos muertos tirados fuera de su casa, y uno de ellos era el padre de Dorotea. Los que habían quedado vivos se dieron cuenta de que Pancho no era un hombre lobo malo, porque aún convertido reconoció a su mujer y no le hizo daño. Al contrario, la había salvado de aquel ser, que quizás era descendiente del primero que le quitó la vida. Eso no lo sabría nunca, porque quien se lo pudiera decir yacía en el piso muerto, con su garganta cercenada. De lo que sí estaba seguro era que ya no quería encontrar ninguna cura. Había probado lo que era el verdadero poder de un ser parecido a un semidios. Viviría con él dentro de su cuerpo hasta que llegara otro igual que él y lo matara, si es que podía.